Mis padres me culparon en la reunión familiar, pero el vídeo del periodista reveló todo. Capítulo 1. El momento que cambió todo. Nunca pensé que una simple reunión familiar en nuestra casa de San Telmo terminaría destruyendo mi relación con mis padres para siempre. Mi nombre es Valentina, tengo 28 años, y lo que voy a contarles cambió mi vida de una manera que jamás imaginé posible. Era un domingo de marzo, uno de esos días porteños donde el calor todavía se siente pero ya se percibe que el otoño está llegando. Mi familia había decidido hacer el asado tradicional en el patio de casa, esa casa antigua con paredes de ladrillo que mis abuelos compraron en los años 60. El aroma del chorizo y la morcilla se mezclaba con el sonido de las conversaciones animadas de mis tíos, primos y vecinos que siempre terminaban sumándose a nuestros encuentros. Yo estaba ayudando a mi mamá, Elena, a preparar la ensalada cuando escuchamos un grito desgarrador desde la calle. Era un sonido que se te clava en el alma, como cuando sabes que algo terrible acaba de pasar. Todos corrimos hacia la verja de entrada. Lo que vimos nos paralizó. Don Carlos, nuestro vecino de 75 años que vivía solo en la casa de al lado, estaba tirado en el suelo, con sangre en la cabeza, mientras un joven en moto se alejaba a toda velocidad. «Llama a la ambulancia», gritó mi papá, Roberto, mientras se acercaba a ayudar al anciano. Yo saqué mi celular inmediatamente, pero mis manos temblaban tanto que casi no podía marcar. En ese momento, vi que había alguien más grabando la escena desde la esquina, un hombre con cámara profesional que parecía ser periodista. Don Carlos murió esa misma tarde en el hospital Argerich. La noticia nos devastó a todos, pero lo que vino después fue aún peor. Al día siguiente, cuando la familia se reunió nuevamente para hablar del tema, mis padres me miraron con una expresión que nunca había visto antes, una mezcla de decepción, dolor y algo que parecía desprecio. «Valentina», me dijo mi mamá con voz temblorosa, «tenemos que hablar seriamente contigo». El tono me heló la sangre. Era como si de repente hubiera dejado de ser su hija para convertirme en una extraña. Capítulo 2. La acusación que destrozó mi mundo. La tensión en el comedor de casa era palpable. Mis padres estaban sentados del otro lado de la mesa, como si fuera un juicio. Mi hermano Matías, que había llegado desde Córdoba esa misma mañana, me miraba con una expresión de incredulidad. El mate que siempre compartíamos como familia se había enfriado, abandonado sobre la mesa como un símbolo de todo lo que se estaba rompiendo. «Valentina, la policía vino esta mañana», comenzó mi papá, evitando mirarme a los ojos. «Nos dijeron que hay testigos que te vieron hablando con el chico de la moto antes del accidente». Sentí como si el mundo se hubiera detenido. «¿Qué están diciendo?», logré articular, aunque mi voz sonaba extraña, lejana. Mi mamá se limpió las lágrimas con un pañuelo arrugado. «Nos contaron que varias personas te vieron conversando con él en la esquina de Defensa y Humberto Primo, como media hora antes de que pasara todo. Que parecía que lo conocías». «Eso es imposible», grité, poniéndome de pie. «Yo estuve todo el tiempo acá, ayudándote con la comida. Ustedes me vieron». Pero la mirada de mis padres había cambiado. Era como si un velo hubiera caído sobre sus ojos, como si 28 años de conocerme hubieran desaparecido de un momento al otro. «Mija», dijo mi papá con voz quebrada, «nosotros sabemos que últimamente has estado rara. Nerviosa. Y ese trabajo nuevo tuyo en la zona de Constitución, nunca nos explicaste bien de qué se trataba». Era verdad que había conseguido un trabajo como asistente social en un centro comunitario de Constitución, ayudando a jóvenes en situación de riesgo. Era un trabajo que me llenaba de orgullo, pero también me exponía a realidades duras. Quizás por eso había estado más callada últimamente, procesando todo lo que veía día a día. ¿En serio piensan que yo? No pude terminar la frase. La idea era tan absurda, tan dolorosa, que las palabras se me atragantaron. Matías finalmente habló. «Vale, si sos inocente, vas a tener que demostrarlo. Porque la policía tiene testigos, y vos no tenés ninguna prueba de que estuviste acá todo el tiempo». Esa noche no dormí. Me quedé despierta en mi cuarto de la infancia, mirando las fotos pegadas en la pared, cumpleaños, vacaciones en Mar del Plata, graduaciones.
¿Cómo era posible que mis propios padres dudaran de mí? Capítulo 3. El peso de la sospecha. Los días siguientes fueron los más difíciles de mi vida. El barrio de San Telmo, que siempre había sido mi refugio, se convirtió en una pesadilla. Cada vez que salía a la calle, sentía las miradas de los vecinos clavándose en mi espalda como dagas. Susurros, conversaciones que se interrumpían cuando yo aparecía, gestos de desaprobación verli disimulados. Doña Mercedes, que tenía un almacén en la esquina y me conocía desde chiquita, ya no me saludaba. El portero del edificio de enfrente, que siempre me sonreía, desviaba la mirada. Era como si hubiera contraído una enfermedad contagiosa que alejaba a todos de mi lado. En casa, la situación era aún peor. Mis padres hablaban en voz baja y se callaban cuando yo entraba a la habitación. Las cenas familiares se habían vuelto un suplicio de silencios tensos y miradas esquivas. Mi mamá, que siempre había sido mi confidente, ahora me trataba con una cortesía fría que dolía más que cualquier grito. «¿Cómo está la nena?», me preguntaba por mi sobrina, la hija de Matías, pero su voz sonaba mecánica, como si estuviera siguiendo un protocolo social en lugar de mostrar afecto genuino. Decidí tomarme unos días de licencia en el trabajo. No podía concentrarme en ayudar a los chicos del centro comunitario cuando mi propia vida se estaba desmoronando. Mi jefa, Graciela, una mujer de unos 50 años con años de experiencia en trabajo social, me llamó a su oficina. «Valentina, me enteré de lo que está pasando», me dijo, sirviéndome un mate. «Quiero que sepas que yo no creo ni por un segundo que vos hayas tenido algo que ver con lo que le pasó a don Carlos». Fueron las primeras palabras de apoyo genuino que escuché en días, y casi me hicieron llorar ahí mismo. «Pero hay algo que tenés que saber», continuó Graciela. «La policía vino acá también. Estuvieron preguntando por vos, por tu trabajo, por los pibes con los que trabajás. Parece que alguien les dijo que uno de los chicos que vienen al centro maneja moto». Mi corazón se aceleró. Efectivamente, varios de los jóvenes que participaban en nuestros programas tenían motos. Era su medio de transporte, muchas veces la única manera de conseguir trabajos de delivery o mandados. Pero eso no significaba nada, ¿o sí? «Graciela, ¿vos pensás que es posible que alguien esté tratando de involucrarme a propósito?» Ella me miró directamente a los ojos. «En este barrio, nena, las cosas no siempre son lo que parecen. Y cuando hay plata de por medio, la gente es capaz de cualquier cosa». Capítulo 4. Descubriendo la verdad oculta. Esa noche decidí que no iba a quedarme de brazos cruzados esperando que mi vida se destruyera. Si había algo que no encajaba en toda esta historia, iba a encontrarlo. Empecé por lo más obvio. ¿Quién había visto supuestamente hablando con el motociclista? Salí a caminar por el barrio, algo que no había hecho desde el incidente. Las calles empedradas de San Telmo estaban iluminadas por las farolas antiguas, creando esas sombras largas que siempre me habían parecido románticas pero que ahora se sentían amenazantes. Me dirigí hacia la esquina de Defensa y Humberto Primo, donde supuestamente me habían visto. Ahí estaba el kiosco de Raúl, un hombre de unos 60 años que conocía a toda la familia desde hace décadas. Cuando me vio llegar, su expresión se endureció. «Raúl, necesito preguntarte algo importante», le dije, tratando de mantener la voz firme. «¿Vos me viste hablando con algún motociclista el domingo pasado?» Él evitó mirarme y siguió acomodando las golosinas en el mostrador. «Mirá, Valentina, yo no quiero problemas. Ya les dije a los policías lo que vi. Pero decime a mí también. Soy yo, la nena que venía acá a comprar caramelos cuando tenía 10 años. ¿Vos realmente pensás que yo podría estar involucrada en algo así?» Raúl suspiró profundamente y finalmente me miró. «La verdad, Valentina, yo te vi ese día, pero no era en la esquina. Te vi en el patio de tu casa, colgando la ropa. Debe haber sido tipo 2 de la tarde». Mi corazón empezó a latir más fuerte. «Entonces, ¿por qué les dijiste a los policías que me viste acá?» «Yo no les dije eso», respondió, frunciendo el ceño. «Les dije que te había visto en tu casa. Fueron ellos los que insistieron en que había sido en la esquina, que seguramente me estaba confundiendo. Algo no estaba bien.
muy mal. Seguí caminando y llegué hasta la casa de los Pérez, una familia que vivía enfrente a la nuestra. La señora Pérez estaba regando las plantas en su balcón. Señora Pérez, le grité desde abajo. Ella me miró con desconfianza. ¿Qué querés, Valentina? Usted me vio el domingo hablando con alguien en la calle. Ella bajó la regadera y me miró fijamente. Yo te vi en el patio de tu casa toda la tarde. Estabas ayudando a tu mamá. ¿Por qué me preguntas eso? Cada conversación confirmaba lo que ya sabía, yo había estado en mi casa todo el tiempo. Pero entonces, ¿quién estaba mintiendo y por qué? De repente recordé algo, el periodista que estaba grabando cuando encontramos a don Carlos. Ese hombre podría tener registrado lo que realmente había pasado. Capítulo 5. La búsqueda del periodista. Durante los siguientes 2 días me dediqué obsesivamente a buscar al periodista que había estado grabando la escena. Llamé a todos los canales de televisión locales, revisé los periódicos online, pregunté en las radios del barrio. Nadie parecía saber de quién se trataba, o al menos, nadie quería decírmelo. Mi búsqueda me llevó hasta la redacción de Clarín, donde una periodista de la sección policiales, Mercedes Santoro, accedió a hablar conmigo. Mire, señorita, me dijo mientras tomaba café en la redacción, yo cubrí la noticia de la muerte de don Carlos, pero nosotros no teníamos a nadie grabando en el lugar ese día. Si había alguien con cámara, debe haber sido freelance o de algún medio digital. ¿Freelance?, pregunté, aferrándome a esa pista. Sí, hay muchos periodistas independientes que venden material a los canales. Sobre todo cuando hay noticias de último momento. ¿Cómo era el tipo que vio? Le describí lo poco que recordaba, un hombre de unos 40 años, con cámara profesional, que parecía estar en el lugar adecuado en el momento exacto, como si hubiera sabido que algo iba a pasar. Mercedes frunció el ceño. Eso es raro. Los freelance no suelen estar en lugares aleatorios esperando que pase algo. ¿A menos que? ¿A menos que qué? A menos que haya sido un montaje. O que alguien le haya avisado. Esas palabras me golpearon como un martillo. ¿Un montaje? ¿La muerte de don Carlos había sido planeada? Mercedes me dio algunos contactos de periodistas freelance que trabajaban en la zona sur. Uno de ellos, Joaquín Morales, aceptó encontrarse conmigo en un café de la calle Chile. Joaquín era un hombre de unos 45 años, con aspecto cansado pero ojos inteligentes. Cuando le conté mi historia, su expresión cambió completamente. Espera, me dijo, interrumpiéndome. ¿Me estás diciendo que hay un vídeo de lo que pasó ese día? Eso creo. Vi a un hombre grabando todo. Joaquín se quedó pensativo por un momento, tamborileando los dedos sobre la mesa. Valentina, hay algo que tenés que saber. Hace una semana, alguien me ofreció plata para que grabara un accidente en San Telmo. Me dijo que era para un documental sobre inseguridad urbana. Por supuesto que rechacé el trabajo, me sonaba returbio. Mi sangre se heló. ¿Quién te hizo esa propuesta? Un tipo que se presentó como productor, pero me dio mala espina. Me pidió específicamente que estuviera en esa esquina, a esa hora. Cuando vi las noticias después, me di cuenta de que había sido exactamente en el lugar y momento que él me había mencionado. Finalmente tenía una pista real. Alguien había planeado todo esto, y yo había sido elegida como chivo expiatorio. Capítulo 6. Desenredando la conspiración. Con la información que me había dado Joaquín, decidí ir directamente a la comisaría. No podía seguir viviendo bajo sospecha cuando tenía evidencia de que todo había sido un montaje. Pero cuando llegué, el oficial que me atendió me miró con desdén. Señorita, usted está tratando de desviar la investigación, me dijo el sargento Rodríguez, un hombre corpulento que me hacía sentir diminuta. Los testigos son claros, la vieron hablando con el sospechoso. Pero esos testigos están mintiendo, exclamé, sintiéndome frustrada. Yo tengo testigos que me vieron en mi casa. Sí, sus vecinos, que obviamente van a defenderla, respondió con sarcasmo. Mire, tenemos evidencia física también.
El celular de don Carlos fue encontrado en un basural de Constitución, cerca de donde usted trabaja. Esa información me dejó helada. ¿Cómo era posible? Salí de la comisaría sintiéndome peor que cuando había entrado. Era obvio que alguien había orquestado todo esto con mucho cuidado, sembrando evidencia que me incriminara. Pero, ¿quién? ¿Y por qué? Esa noche, mientras estaba acostada en mi cama, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. ¿Valentina Torres?, preguntó una voz masculina que no reconocí. Sí, ¿quién habla? Soy Damián Vega, periodista de TN. Tengo algo que puede interesarte sobre el caso de don Carlos Mendoza. Mi corazón empezó a latir fuerte. ¿Qué tipo de información? No puedo hablar por teléfono. ¿Podés encontrarte conmigo mañana en el Café Tortoni a las 3 de la tarde? Voy a estar en la mesa del fondo, con una carpeta roja. Acepté inmediatamente. Por primera vez en semanas, sentí una chispa de esperanza. Al día siguiente llegué al histórico café de la Avenida de Mayo con media hora de anticipación. El lugar estaba lleno de turistas y porteños tomando café con medialunas, ajenos al drama que se desarrollaba en mi vida. Cuando vi a un hombre con una carpeta roja, me acerqué nerviosamente. ¿Damián? Él asintió y me invitó a sentarme. Sin preámbulos, abrió la carpeta y sacó una serie de fotografías. Estas las tomé el día del incidente, me dijo. Estaba cubriendo otra noticia en la zona cuando escuché la sirena de la ambulancia. Las fotos mostraban la escena desde diferentes ángulos. En una de ellas, se podía ver claramente el patio de mi casa al fondo, y ahí estaba yo, colgando ropa en el tendedero. El timestamp mostraba exactamente la hora en que supuestamente estaba hablando con el motociclista en la esquina. Esto demuestra que estabas en tu casa, dijo Damián. Pero hay más. Sacó otra foto, esta tomada desde un ángulo diferente. En ella se veía a un hombre corpulento hablando con el sargento Rodríguez de la comisaría, intercambiando lo que parecía ser un sobre. ¿Quién es ese hombre?, pregunté. Se llama Ricardo Saldaño. Es el desarrollador inmobiliario que quiere comprar toda esa manzana para construir un edificio de departamentos de lujo. Capítulo 7. La verdad sale a la luz. Todo empezó a encajar como las piezas de un rompecabezas macabro. Don Carlos había sido el único vecino que se negaba rotundamente a vender su casa a Saldaño. Su muerte no había sido un accidente, había sido un asesinato. Y yo había sido elegida como culpable perfecta porque mi trabajo con jóvenes en riesgo me hacía parecer sospechosa. Damián me explicó que había estado investigando a Saldaño por otros casos similares en diferentes barrios de Buenos Aires. Este tipo tiene una red de contactos que incluye policías corruptos, criminales que hacen el trabajo sucio, y hasta funcionarios municipales, me dijo. Pero, ¿por qué a mí?, pregunté, aunque en el fondo ya conocía la respuesta. Porque sos el chivo expiatorio perfecto. Joven, trabajás con delincuentes juveniles, vivís en el barrio pero no tenés poder económico para defenderte. Si te culpan a vos, el caso se cierra rápido y él puede seguir con sus planes. Con las fotos de Damián y la información de Joaquín, fuimos directamente a un fiscal federal que no estuviera involucrado en el caso. El fiscal Martínez revisó toda la evidencia y ordenó una investigación paralela. En menos de una semana, toda la verdad salió a la luz. El motociclista resultó ser un sicario contratado por Saldaño, quien ya había huido del país. El sargento Rodríguez y otros 2 policías fueron arrestados por corrupción y encubrimiento. Los testigos, que me habían visto supuestamente hablando con el criminal, eran empleados de Saldaño que habían mentido a cambio de dinero. El día que se anunció mi inocencia completa en todos los medios, mis padres aparecieron en la puerta de mi departamento. Me había mudado durante todo este proceso, incapaz de seguir viviendo en la casa familiar. Mi mamá tenía los ojos hinchados de llorar. «Mija, perdónanos», me dijo, abrazándome con desesperación. Sabíamos que vos no podías haber hecho algo así, pero la evidencia parecía tan real. Mi papá, ese hombre fuerte que raramente mostraba emociones, también tenía lágrimas en los ojos. Fuimos unos cobardes, vale. Tendríamos que haberte apoyado desde el primer momento.
Los abracé, pero una parte de mí había cambiado para siempre. Había aprendido que hasta las personas que más te aman pueden dudar de vos cuando las circunstancias parecen estar en tu contra. 3 meses después, el reportaje de Damián sobre la red de corrupción de Saldaño ganó el premio al mejor periodismo de investigación del año. Yo volví a mi trabajo en el centro comunitario, pero ahora con una perspectiva diferente sobre la justicia y la lealtad. Don Carlos nunca pudo ver la verdad salir a la luz, pero su muerte no fue en vano. Su caso destapó una red de corrupción que había estado operando en Buenos Aires durante años, destruyendo vidas y comunidades enteras. A veces, por las tardes, paso por su casa abandonada y le hablo como si todavía estuviera ahí. Le cuento que finalmente se hizo justicia, que su memoria fue honrada, y que gracias a él, muchas otras personas no van a sufrir lo que yo sufrí. La verdad siempre sale a la luz, aunque a veces tarde más de lo que quisiéramos. Y cuando lo hace, cambia todo para siempre.